Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? Qué bueno que estemos aquí conversando, aunque claro, ustedes me ven a mí, yo no los puedo ver a ustedes. Estás escuchando Escena del Crimen de Leo Sujatovich, interpretado por Luna Sujatovich. Escena del Crimen. ¿Qué título, no es cierto? Escena del Crimen. Vamos a hablar de crímenes, ¿viste cómo cambio la voz? Vamos a hablar de crímenes. El crimen es siempre un motor para la creatividad. Yo aprendí mucho de crímenes con William Shakespeare. ¿Cómo no recordar? Vos también lo recordás. A Hamlet, tratando de vengar el crimen de su padre, que es un crimen distinto. Casi te diría extraño, porque le arroja veneno en el oído. Nada menos que veneno en el oído, una manera de matar que pertenece a otra época. Pero también, cuando pienso en Ricardo III y en asesinar a los sobrinos en la torre, también te corre un escalofrío. Shakespeare fue siempre el gran maestro del crimen, algunas veces mezclado con el amor, la pasión. ¿Qué siente Otelo por Desdémona? ¿Qué sentirá? ¿Qué le pasará? Es un femicidio, Otelo, claro que sí, la mata, pero también la amaba o no la amaba. ¿No había erotismo entre ellos? ¿No había algo vinculado con el amor? Sí lo había, por eso es Shakespeare, por esa la complejidad. Distinto es el Rey Lear. Esto es distinto, porque la muerte allí circula por otra parte, no directamente desde Lear. Lo más triste es cuando ya ha muerto Cordelia. Eso es muy triste. Siempre es la escena que más me impacta a mí de Rey Lear, que se equivocó, porque en lugar de elegir por Cordelia, que le dijo te ama como se ama un padre, eligió por Goneril y por Regan, que son muy, muy siniestras, una peor que la otra. Pero esa escena donde él la tiene en brazos a Cordelia, y Cordelia está muerta, y él la mira y le dice: tú eres un espíritu, lo sé. ¿Dónde naciste? Le pregunta a la hija muerta. Y ya es el fin de Lear también, porque Lear se equivocó y mucho. El crimen que aparece en escritores como Guillermo Martínez. Me acuerdo de Crímenes Imperceptibles. Me acuerdo de los crímenes de Alicia, que ganó el premio Nadal. Me acuerdo de La lenta muerte de Luciana B. La lenta muerte, y dije lente también, ¿no? Las muertes se miran con lente cuando se estudian. Los que saben de esto la miran con lentes para poder descubrir quién fue el asesino. Pero bueno, la literatura está plagada de ejemplos. Y Cinta Ottaviano escribió un libro hace tiempo ya, de crímenes familiares. Hijos que matan al padre. ¿Se acuerdan del crimen de Dabouza en San Telmo? Nietas que matan al abuelo. ¿Te acordás de Lino Palacios, que vivía en la calle Callao al 1800? Y lo mató su nieta. También mataron, porque eran 3, a la mujer de Lino Palacios, Cecilia, para más exactos. Bueno,
crímenes satánicos, crímenes, muchos crímenes, pero el crimen supone que alguien pasó al acto. Y este es un tema central para entenderlo. Alguien pasó al acto. Es decir, no quedó en la imaginación de un poeta como Shakespeare, no quedó en el talento de los escritores. Alguien pasó al acto, y al pasar al acto, todo cambió para siempre. André Malraux, en La condición humana, dice: el hombre que no ha matado es virgen, dice. Ojalá sigamos siendo todos profundamente vírgenes. Y Oscar del Barco, un filósofo admirable para mí, escribió: no matarás, hablando de la historia argentina, que está llena de crímenes, Ni hablar de la última dictadura militar. ¿Para qué recordarlo si tenemos tantos y tantos crímenes? Y nunca la política debería dirimirse a través de la supresión del otro. Así comienza otra trama. En la apertura no nombré a Macbeth, se dieron cuenta, un maestro del crimen, por supuesto, Macbeth, Lady Macbeth. ¿Pero por qué? Porque hay un espectáculo que marca la diferencia. Es un espectáculo verdaderamente excepcional. Es teatro de marca mayor, realmente. Y tiene un actor extraordinario que hace todos los papeles. Y es muy impactante verlos en el Centro de la Cooperación, Macbeth. Es muy impactante ver ese espectáculo. Ahí sentís que el teatro te tiene que tocar el cuerpo, y te toca, y ya creo que te toca. Y es difícil conseguir entradas, no importa. Insistís y conseguís seguro, obviamente. Y el artífice de esto es nada menos que Pompeyo Audiver. Maestro, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con vos otra vez. No, para mí, pero qué éxito ese Macbeth, ¿no? Sí. ¿Es verdad que lo ensayabas en las playas de Mar del Sur? Sí, así es. Sí, en la pandemia lo gesté, en esa introspección. Cuando me di cuenta que el único teatro que quedaba para mí era mi propio cuerpo, que mi cuerpo era un habitáculo teatral y que tenía que hacer algo con eso en ese tiempo que se abría. Es así que me dediqué a adaptar la obra para mí solo, para hacer todos los personajes, y lo ensayé en largas caminatas por la playa, por el campo, en ese invierno, en medio del viento, probaba las voces, iba también recibiendo, vaya uno a saber de dónde, influencias, y sí, es un espectáculo gestado en esa introspección, en esa pandemia, en ese momento universal que fue la pandemia. Claro, pensaba en el título, Habitación Macbeth, ¿no? Y cómo se siente el crimen en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Yo nunca vi un trabajo actoral tan logrado, la verdad que nunca vi a alguien que haga todos los personajes, pero bueno, también haces de un criminal, ¿no? Sí. ¿Cómo se vive eso internamente? Sí, yo lo paso todo a la cuenta, el teatro pasa todo a la cuenta de una zona sobrenatural, como si apareciera una sobrenaturaleza o una subnaturaleza, una zona dorsal de la identidad que aparece y toma el poder, como si fuera un golpe de estado dentro del propio ser, impelido por fuerzas ajenas a
a la identidad, seguramente, fuerzas que copan a esa identidad y la subvierten, la llevan a sus propios fines. Yo siempre creo que en todo crimen hay algo de lo histórico que trabaja. Somos de algún modo abducidos por fuerzas históricas, también las mediáticas, ¿no? Todo, vos fijate el crimen que casi se comete con Cristina. Contra Cristina. Esos lumpenes estaban abducidos, eran gente que estaba totalmente penetrada por una subjetividad y por una naturaleza que yo diría que no es de ellos. Son gente que es tomada, así como Macbeth es tomado por las brujas en un cruce de camino, es interceptado y se le meten ahí adentro con una premonición y lo empiezan a enloquecer. Después su mujer, cuando él llega al castillo, termina la tarea. Pareciera que a la mujer también la visitaron esas brujas y llevan adelante esa cadena de crímenes rumbo al poder, porque siempre tiene que ver con el poder, con el fenómeno histórico. Me llama mucho la atención también esta época, y todas las épocas, ¿no? El nivel criminal que está en juego, ¿no? En la política internacional, la perspectiva de un crimen como la guerra nuclear que se está por cometer contra la humanidad, por un motivo que nadie entiende del todo, es una cosa inexplicable. Y sin embargo vamos por ese desfiladero rumbo a esa zona de crimen masivo. Creo que también los medios de comunicación, como por ejemplo las plataformas, quiero decir, ¿no? Netflix, Amazon, empiezan a bajar todas series y todas películas en donde lo único que ves son armas que se cargan. Todo el tiempo es la venganza, la ofensa para desatar una venganza espantosa. O sea que el crimen creo que está siendo asusado desde lugares muy misteriosos y muy poco claros en nosotros para unos fines que son de ellos, ¿viste? El crimen no es para nosotros. Pensaba en Macbeth y yo creo que el motor, en principio, no sé, me parece a mí, ¿no? Es la ambición, pero después seguía algo, después que él mata a Duncan, como que se entusiasman tanto él como Lady Macbeth con el acto de matar, porque es pasar al acto. Exacto. Quitar una vida es pasar al acto. Exacto. ¿Cómo lo vivís vos desde adentro? Sí. ¿Se entusiasma? ¿Disfruta matando? Sí, hay un vértigo, se desata un vértigo. Uno entró en esa zona y uno ya dejó de ser lo otro. Y lo único que satisface la perspectiva que se empieza a abrir es darle más, es más y más y más, porque además está el poder que se va conquistando, que empieza a ser de algún modo como la confirmación de que estás en el camino correcto. Así que sí, siento que es una cuestión vertiginosa y sobrenatural, que impele sin réplica al crimen. Están todos los personajes en tu cuerpo. La pregunta, por supuesto que no tiene mucha explicación, salvo el talento y la técnica, es cómo pasar de un personaje al otro. Sí, es una cuestión técnica, como vos bien decís. Se trata la palabra es composición, componer con el cuerpo y con la voz. No cualquiera. Pero una vez que están definidos los distintos cuerpos, las distintas voces, y uno empieza a recorrerlas en esa secuencia, empieza a ver como una cierta destreza en ese hacer. Es cierto que eso le cabe a cada uno. A mí eso me gusta hacer. Es algo que siempre sentí que tenía que hacerlo. Así que a través de esas cuestiones más técnicas de la composición voy sucediendo en esos personajes, y después está toda la circunstancia que me empieza como hay como una superestructura también, donde uno también desde afuera va dirigiendo todo lo que pasa, los ritmos, los detalles que van apareciendo en cada función. Y en un momento siento que soy como un canal, o que estoy poseído por un plan que es mío, y que es de Shakespeare también, que está premeditado. El plan formal es mío, el relato de Shakespeare es extraordinario, y eso me posee. Y ya no podríamos decir que son los personajes en sí, es una especie de totalidad lo que me empieza a pasar, y voy siendo atravesado, como si fuera un medium, ¿viste? Hay algo de lo mediúmico. Claro, bueno, y esto se nota en la actuación, ¿no? Que yo decía que es extraordinaria, te vuelvo a decir a vos, es una actuación única, no podéis no ver lo que es esa actuación. Pero pensaba en que de pronto en un texto de Freud, no sé cuál es, casi elogiosamente habla de morir con la armadura puesta. Es decir, en perseverar en el mal también hay algo que lo engrandece, digo, no es que simpatice con claro. Perseverar en el mal, ¿no? Sí. Pero quedó esa idea, ¿no? que Freud cita, morir con la armadura puesta. Exacto. Él mantiene esto hasta el final. Cumpliré con mi papel, dice. Esto. No dejaré de amontonar cadáveres.
y se va a morir. Mirá cómo lo dice, che, no dejaré de amontonar cadáveres. Eso es lo que dice Macbeth antes de irse a la batalla, porque él ya sabe que va a morir, porque las profecías se están cumpliendo, el bosque viene hacia él, le acaban de confirmar que Macduff fue parido por una madre muerta, que son todas las profecías que hablaban de que eso iba a pasar cuando él perdiera, y se da cuenta que va a morir. Entonces dice, bueno, cumpliré con mi papel, no dejaré de amontonar cadáveres. Qué impresionante ese Tremendo. texto, ¿no? Qué fuerte ese texto. Shakespeare es la desmesura. Es la desmesura. Sí. Y bueno, también está la desmesura en tu cuerpo, ¿no? También, sí. Y eso es lo que hace que el espectáculo también sea tan potente. Sí. Porque no es que habla únicamente la voz, no, es los pies, las piernas, ¿no? Sí. Todo eso puesto allí, el vestuario incluso. Sí, que yo concibo la actuación como un fenómeno, como te decía, compositivo, pero también apasionado. Ocupa todo mi ser. Es como una zona de ardor de una identidad, también de la estructura poética. Me siento como muy poseído cuando actúo. No concibo la actuación de otra manera, no es ponerse a tirar la letra. El cuerpo está implicado. El que se pone a tirar la letra no hace teatro. Sí, claro. El que cuenta la historia. Qué diferente Ricardo III, porque Ricardo III cuando pide el caballo, mi reino por un caballo, es un poco humillante la situación. Sí, ¿no? sí, es cierto. ¿Hay diferencia entre estos dos criminales? Sí, habría que estudiarlas bien, pero las hay, sí, son personajes distintos, tienen distintos orígenes. En Macbeth lo curioso es que es un personaje que es un noble servidor de su rey. Comienza siendo una persona así como sumamente respetable en términos morales. Y no lo quiere matar a Duncan. No. En principio tiene no culpa. quiere. Está esa escena extraordinaria donde él ve flotando el cuchillo cuando va a matarlo y está con dudas, y aparece un cuchillo flotando y él no sabe si es parte de su locura o es verdad, y empieza a entender que el cuchillo le señala a dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer y el arma que tiene que utilizar. Hay algo de esa zona sobrenatural que se impone a él y él toma ese cuchillo, va y lo mata. Pero es distinto a Ricardo III, porque Ricardo III nace ya siendo un bicho maligno. Este no. Claro, es verdad. Es lindo la transformación, el converso. Macbeth también se habla de eso, del converso. Yo siempre pensé, cualquiera puede interpretar, ¿no? Pero pensé que las brujas son el inconsciente del personaje, ¿no? Son el puro deseo del personaje. ¿Cómo pensás vos las brujas? Es cierto, yo creo que tienen un rango metafísico y poético, en el sentido que es radial la significación, que puede caber esa versión, pero también caben otras, como la que ya existen, que son parte de una fantasmagoría de lo humano y de lo histórico, que toma el control y que están ahí agitando una política, las fuerzas políticas también, ellas que son agitadoras políticas del mal, ¿no? Como también lo son acá los medios, las redes y todo eso, que es como una especie de... cierto periodismo, periodismo que está todo el tiempo sembrando el mal, el odio, generando discursos de odio, denigrando al adversario en lugar de escucharlo, las redes, y ver qué piensa, las redes sociales que están cada día peor, ¿no? Esa cosa, cada día peor. Operan como esa zona de las brujas, influyen. Ahora, qué difícil va a ser verte en otro personaje. Va a ser difícil, ¿no? Bueno, tengo planes para... ¿Cuánto tiempo hace que haces Macbeth? 3 años ya. Pero como va para rato, en algún momento voy a empezar a hacer en paralelo. Quiero volver a una obra que interrumpí con la pandemia, que era Trastorno, ¿te acordás? ¿Te acordás de Trastorno? Claro que sí. Y ese es otro personaje, me parece que, claro que sí. Va a ser divertido volver a él. Es una comedia extraña, muy curiosa, sobre una obra de Florencio Sánchez. Quiero volver a Trastorno, antes de empezar a pensar en otras cosas. Pero por ahora estás de martes en adelante. No, estoy viernes, sábado y domingo. Viernes y domingo. No me daría el cuerpo para más. No, claro. No, pero y en la semana a veces viajamos, la otra vez fuimos a Montevideo, ahora vamos a ir a Cuba, ¿viste? Hay a Mendoza, Tucumán, Rosario, en días de semana, con lo cual ya son 4 funciones y es lo máximo, no, el cuerpo no me da. Es muy exigente. El domingo a la noche termino arruinado. Cama y dormir. Sí, dormir. Tal cual. Descanso, ¿no es cierto? Mucha energía. Tengo que comer de una forma especial, dormir siesta, tengo que hacer una serie de arreglos para poder estar en esas condiciones. Claro. La gente se queja de que no puede conseguir entradas, ¿es verdad esto? Sí, pero si va a la página de Alternativa Teatral, que es donde se venden, finalmente, allá un poco más atrás, hay localidades. Sí, se puede conseguir. Por ahí no para la semana que viene ahora. Las 2 próximas semanas están agotadas. Pero ya para la tercera ya sí. Y es cuestión de poder esperar un poco, planificar y nos pueden ver. Pompeyo, mi admiración de siempre. Gracias. Pero realmente...
anda a verlo, te lo pido. Yo sé que soy medio insistente, un poco loco, pero anda a verlo. Porque el problema del teatro es que se va. O sea, de pronto Pompeyo deja de hacerlo, ya está, no lo viste, no lo podemos ver. No es lo mismo leer la obra, ni parecido es eso. El teatro es cuerpo del actor, cuerpo del espectador, y lo que pasa entre los cuerpos, de eso se trata el teatro y no de otra cosa, se trata de eso. Lo demás es literatura. Anda a ver Macbeth al centro de la cooperación. Esto es otra trama, hay mucho material, ya venimos. Yo no creo que haya que leer lo último que sale, digo, las novedades siempre. Por ahí te sale una novedad que es maravillosa y está muy bien. Pero hay un texto de Manuel Mujica Lainez que a mí siempre me impactó, que es Misteriosa Buenos Aires. La última edición de Misteriosa Buenos Aires es maravillosa. Tiene grabados de Raquel Forner y es hermosa. ¿Qué hace Manucho, como le decían? Comienza el libro en 1536, un relato de la fundación de Buenos Aires, y lo prolonga, por supuesto, hasta bien entrado el siglo XX. No tan bien entrado, no me equivoqué, no importa. 1904, nada de entrado. Pero en todos esos años, en todos, lo que hay es la prosa de Manuel Mujica Lainez y una mirada sobre algún hecho histórico con el que alumbra toda una época. Es un gran libro, es un clásico, un verdadero clásico. Cambio de tema y pienso en otro libro. Y es una poeta, es Olga Orozco. Yo soy de los que piensan que toda literatura tiene que tener una matriz poética, que el teatro tiene que tener una matriz poética, que el arte sin una matriz poética no es arte, en mi opinión. Y Olga Orozco crea una poesía tan difícil de contar. Alguien diría una poesía barroca, yo diría, ¿por qué barroca? Quizás no, quizás sí. El prólogo de Tamara Kamensain, la querida y recordada también poeta Tamara Kamensain, de la edición completa de Olga Orozco, que la publicó Adriana Hidalgo, la editorial Adriana Hidalgo. Es muy bueno ese prólogo, muy bueno, cómo te introduce en los textos de Olga Orozco. No dejes de leerla. Como no dejes de leer, por supuesto, a Guillermo Martínez. Y también el tema sigue siendo crímenes. Te aclaro que el tema sigue siendo crímenes. Maestro, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Osvaldo? Bueno, en principio me acuerdo, lo nombré al principio, me acuerdo de Crímenes Imperceptibles, que también se llamó Los Crímenes de Oxford. En España se publicó como Los Crímenes de Oxford. Me acuerdo de Los Crímenes de Alice, que es una continuación, me parece. En algún sentido, sí. Es una historia independiente, pero ocurre al año siguiente de Crímenes Imperceptibles. Y me acuerdo de La lenta muerte de Luciana B. Sí, esa es una novela que justamente escribía a continuación de Crímenes Imperceptibles, pero ya tiene otro, es como si fuera casi otro género. Yo lo llamo un policial abstracto, porque en el fondo no está toda la parafernalia de la investigación policial, sino que son dos versiones posibles sobre los mismos hechos, alrededor de unas muertes que ocurren, y de algún modo el detective es un escritor que tiene que escuchar las dos campanas y decidir con cuál se queda. Ahora, qué importante que es el crimen en la literatura, ¿no? Cómo genera libros, cómo ha sido tu relación con la literatura policial, los crímenes, y por qué los crímenes producen lo que producen, ¿no? En términos literarios. Sí, bueno, en realidad yo leí muchísimas novelas policiales durante la adolescencia. Tuve una época de novelas policiales y algunas novelas, te diría, de ciencia ficción.
Sobre todo las novelas de Agatha Christie, las novelas El crimen inglés, que era lo que más me gustaba, pero también varias novelas de la colección de Séptimo Círculo, ¿no? O sea, que también tiene que ver con la otra vertiente, que es el policial negro. Y luego dejé por completo de leer novela policial, salvo las de Patricia Highsmith, que me parece que es como una especie de tercer género, ¿no? Incluso la próxima novela que pienso escribir va a tener más que ver con esa clase de novela policial, que es parecido a lo que discutías con Pompeyo sobre qué pasa en la mente de una persona para que se convierta en un asesino, ¿no? ¿Cómo pasar al acto? Ese dilema que está también de algún modo en De Quincy. De Quincy tiene además un ensayo extraordinario sobre Macbeth, ¿no? O sea, los golpes a la puerta en Macbeth. Me interesa mucho poder escribir algo en esa dirección, que sería lo próximo que voy a hacer. Pero bien, durante mucho tiempo yo no imaginaba que iba a escribir novela policial. Mis primeras novelas tenían que ver más bien con la recreación de mitos, ¿no? Acerca de Roderer, el mito Faustico, La mujer del maestro, el mito de Prometeo. E incluso en una encuesta que hicieron a escritores jóvenes, cuando era joven, me dijeron cuál era la clase de novela que nunca escribiría, y yo contesté novela policial. No. Sí. ¿Y cómo surgió la primera? Y bueno, lo que me ocurrió es que mientras estaba en Inglaterra, no pude escribir prácticamente, y cuando ya estaba volviendo en el avión de regreso, pensé que de algún modo tenía que recuperar esos años perdidos para la literatura, y se me ocurrió como lo esencial de la trama, sobre todo el final, para una novela policial que yo pensaba que escribiría mucho más adelante, después de escribir otras novelas. Y bueno, en un momento me preguntaron si yo podría escribir una novela policial breve para un portal educativo que se llamaba Educ.ar, y pensé, bueno, esto quizá lo pueda resolver relativamente rápido. Y empecé a escribir esta novela policial. Escribí los primeros 4 capítulos. El proyecto se cayó, como todo en la Argentina en esa época, 2001. Claro. Y entonces yo pensé, bueno, la voy a seguir, pero la voy a seguir como una novela para adultos, con algunos otros temas, los trasplantes y una cantidad de temas filosóficos, digamos. Y entonces la escribí sí, lo que sí recuerdo es que la escribí, me divertía mucho, ¿no? Que no me pasó necesariamente con otros libros. A pesar de que me costaba en una cantidad de cuestiones, la escribí en un estado de memoria evocativa de esas novelas que yo leía en la adolescencia. Fíjate que, bueno, eres matemático además, ¿no? Y Agatha Christie tiene que ver con el enigma. Hay que tratar de investigar, ¿no? Distinto al policial sucio, como se le dice, ¿no? Negro, sí. Con el policial negro, no. No me interesa tanto, porque para mí, a pesar de cierto desprecio que hubo durante mucho tiempo por la novela policial de enigma, en el sentido de que estaba encerrada en el jarrón veneciano, o de que de algún modo la solución restablecía el orden burgués, había una cantidad de críticas, digamos, marxistas, que valoraba más la novela negra, porque consideraba que era la novela que de algún modo mostraba las relaciones de poder y dinero en la sociedad, ¿no? Pero sin embargo a mí me parece que desde el punto de vista del estudio de la naturaleza humana me parece más interesante la novela de enigma, porque en el fondo en la novela de enigma hay 2 cuestiones que no están en el resto de la literatura. La primera es que el pacto de lectura con el lector es totalmente diferente. El pacto de lectura no es para convencer al lector ni para seducirlo. Es un pacto de confrontación de inteligencias donde el lector desde el principio sospecha de todo lo que se le dice. O sea, el lector que lee novela policial, que es el lector entrenado, lee entre líneas y uno tiene que lograr de algún modo derrotar ese escepticismo. Es muy parecido al acto de ilusionismo, ¿no es cierto? Que es el lector trata de adivinar el truco, adivinar quién es el culpable, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, en la novela policial uno siempre tiene que imaginar de un modo lo peor de las personas, ¿no? Aparece una viejita encantadora y uno tiene que imaginar que tiene cadáveres en el jardín, claro, ¿no es cierto? Claro, entonces me parece a mí que
eso se ajusta más a esta idea de que no sabemos verdaderamente quién es el otro, ¿no? Que ese es como el gran tema de la novela moderna a partir de Henry James. Claro. O sea, cómo hacer para simular, representar la conciencia del otro, ¿no? ¿Sabes que me gusta mucho a mí? Simenon. Sí. George Simenon. Sí. Que ha escrito muchísimo, ¿no? Claro. Remarcable todo lo que ha escrito. Con 700 palabras, creo. Claro. Sí, era famoso porque... con 700 palabras. Bueno, él tenía un repertorio de vocabulario muy... Y siempre fue famoso por eso, ¿no? También ha sido al cine, o sea, han sido llevadas al cine tus novelas. Sí, La muerte lenta, como La ira de Dios. Exacto. Crímenes imperceptibles, la llevó Alex de la Iglesia, como Los crímenes español. de Oxford. Claro, Los crímenes de Oxford. Y tengo una novela más. El hijo. Claro, la novela es Una madre protectora y la película es El hijo. Sí, que de algún modo también tiene algo de la literatura policial, ¿no? Hay una trama de suspenso en Una madre protectora. La incógnita sigue siendo lo que ya venimos hablando en el programa, ¿no? Cómo pasar al acto, ¿no? Pasar al acto. Cuando escribís, ¿algo de ese enigma se va esclareciendo? ¿De por qué alguien pasa al acto? Mira, yo lo que noté, sobre todo cuando escribí la primera novela policial, es que yo necesitaba tener alguna razón que me pareciera de suficiente peso para que moviera a mis personajes a la decisión de matar, ¿no? O sea, eso me parece importante, no puede ser para mí trivial la razón, ¿no? Tiene que ser una razón, y tampoco del todo una razón puramente monetaria, ¿no? Agatha Christie casi siempre se inclinaba por lo económico, porque es real, o sea, claro. Si uno analiza estadísticamente, y posiblemente la mayor parte de los crímenes tienen en el fondo una motivación económica, o que tenga que ver con el poder, que en el fondo va hacia lo mismo, ¿no? Sin embargo, a mí me interesan más otros mecanismos humanos, ¿no? También hay pienso en El extranjero de Camus, ¿no? También hay algo de locura momentánea, sí, de alienación, cuando mata al árabe y dice que hay sol, que hay mucho sol, que le transpiran los párpados. Claro, bueno, yo imaginaba qué llevaría a una persona a matar, y para mí algo, suponete, que maten a un hijo tuyo. Eso podría enloquecer a una persona. Me parece que es como la situación, las situaciones humanas más desquiciantes. Por supuesto. Entonces me parece que eso es lo que te pone como, te separa de la humanidad, claro, ¿no? Esa idea. Por eso existe la ley. Exactamente. Para que uno no haga justicia por mano propia, que es lo que desearía hacer si te matan a un hijo, quizá. Bueno, ese es todo el tema de La muerte lenta de Luciana B. O sea, cómo pudo de algún modo procesar la humanidad, la civilización, la idea de castigo y reparación, ¿no? O sea, ese balance que al principio era el exterminio del otro, de todo el clan, ¿no? O sea, eran las luchas entre clanes, que todavía en algunas regiones, en Grecia todavía existen, esa especie de, me mataste uno de mi familia, bueno, entonces claro, ya sabés que va a morir uno de la tuya, ¿no? Después estuvo la idea del ojo por ojo, diente por diente, que también pero ya eso ya es una, curiosamente o paradójicamente, es menos salvaje que la primera instancia, que era el exterminio total. Lo increíble es que si alguien mata mucha gente, bueno, es discutible, cuestiones políticas, una guerra, es discutible. No pienso así yo, por supuesto que no pienso así, pienso lo contrario. En cambio, si matás de a uno, sos un criminal. Bueno, recordarás cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, por ejemplo, y yo estaba en Estados Unidos, y todo el punto era la palabra retaliation, o sea, venganza, que había que, claro, no sabían contra quién, porque no lo podían encontrar al autor. Entonces desataron una invasión contra todo un país. Porque, bueno, tenían la sensación de que ellos no podían dejar eso impune, y entonces eso lleva a una escalada totalmente fuera de cualquier proporción. Pero eso es el poder, ¿no? O sea, el poder de destrucción, porque a nosotros también nos hicieron un par de atentados durísimos, y nosotros nos salimos a buscar retaliation, digamos. Pero suponete en Chile, por ejemplo, ¿no?
hay mucha gente que piensa que Pinochet no es un asesino. Y aquí en la Argentina habrá muchos, no muchos por suerte, que piensan que Videla no era un asesino, que estaba cumpliendo una función. Es decir, el tema de los genocidios es un tema donde el crimen se licúa. Sí, bueno, comparto. Hitler. Sí, por supuesto. Sí. Quiero decirte, a vos que estás mirando televisión, que se acaba de publicar nuevamente acerca de Roederer, hermosa novela de Guillermo Martínez, en una nueva edición con un excelente prólogo de Elsa Drukadrov, no me equivoqué. Sí, perfecto. Se acaba de reeditar, qué buena idea. Sí, bueno, pasaron 30 años, se cumplen ahora en el 2023 30 años de la aparición de esa novela. ¿Qué es la primera? Fue mi primera novela. Yo tengo un libro de cuentos anterior, Infierno Grande. Sí. Pero qué buena novela. Vos sabés que yo la leí de nuevo. La verdad que me había olvidado. ¿Sí? Esta es la verdad. Y no pude parar de leerla. ¿Podés creer que empecé y hasta que no la terminé no me moví? Es muy impactante, una edición muy, muy linda, realmente. Anótatelo, acerca de Roederer. Gracias. No, gracias a vos, Osvaldo, como siempre. Muchas gracias. Guillermo Martínez, entonces, por supuesto, en Otra Trama ya venimos, hay más material, claro, para compartir con ustedes y estamos en la televisión pública. Por más que el tema de hoy sea crímenes, imposible que yo no traiga el teatro. Imposible. Después de 2 años de pandemia, los actores salieron con toda la fuerza, con toda la potencia, y tenemos el mejor teatro independiente del mundo, y no estoy exagerando. Solamente Berlín tiene un teatro independiente que uno podría comparar con el porteño. Pero nosotros, los porteños, digo los porteños porque es lo que más conozco del teatro independiente, tenemos el mérito de tener un teatro que se hace siempre con tan poco. El Equilibrista, de Mauricio Dayub, como intérprete, y también participó como autor junto con Patricio Abadi y Mariano Saba. La dirección es de César Brie y él cuenta aspectos de su vida y otros, por supuesto, que son inventados. Él viaja a Italia a encontrarse con la casa en la que vivió su papá y su mamá y cuenta aspectos de su propia historia, pero claro, es teatro. El director es César Brie, que es un enorme director italiano, que ahora hace tiempo que está en Italia, ya volverá, pero que ha hecho mucho en Buenos Aires. Va los miércoles a la noche en el Teatro El Nacional. Y además, este canal es un canal público, llega a todo el país, anda de gira por todas partes. Cambio de tema y voy a las 3 edades. Teatro Nacional Cervantes. Walter Jacob y Agustín Mendilarzu son los autores. Pero claro, hay un equipo importante. Santiago Governori, excelente actor, Valeria Lois, otra grande, y Vanessa Maja. Por supuesto, cuando hablo de teatro es porque estuve en el teatro, porque siempre hay que estar en el teatro, no hay que hablar de teatro sin estar en el teatro, hay que ver teatro. Y el tema es el cine, curiosamente el tema es el cine. ¿Qué significa ser el autor? ¿Qué significa ser el director? Cuando en realidad hay un montón de gente, como aquí, por ejemplo, trabajando para que se haga esa película. De esto hablan las 3 edades. Una en un tema cercano al tiempo, otra en 1908, cuando casi estaban haciendo el cine, y por último, más allá del 2023, o sea, en una fecha distinta, más alejada. Pero es cierto. Uno se pregunta, ¿quién es el autor del teatro? Hay un autor, que es el que escribió la obra. No. Hay otro autor, que es el autor del espectáculo, lo que ocurre en escena. Y hay otros autores, que son los intérpretes, el cuerpo del actor. Hoy estaba Pompeyo Audiver. ¿Cuál es el autor de Macbeth? ¿Sabés? Sí, me decís en un minuto. Shakespeare, de acuerdo. Ahora, si vas al Centro de la Cooperación, el autor es Pompeyo Audiver, que hace todos los personajes.
el tema del autor. ¿Cómo se hace un programa de televisión? Con Jorge, con Mariel, con todos los hermanos que están acá en las cámaras, con el querido asistente. Y si no, ¿cómo lo harías? A ver, contame, no tenés cómo hacerlo. Bueno, de esto trata Las Tres Edades, con mucho teatro, con planteos inteligentes, con potencia dramática. Vuelvo, la cambio la voz. Vuelvo al crimen. ¿Qué vamos a hacer? Y el gusto de saludar a Cintia Ottaviano. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Mira, este libro lo leí hace mucho, Sí. pero lo volví a leer. ¿Ahora? Sí, ahora. Te puedo contar todo el libro, vas a ver, te vas a dar cuenta que lo leí. Y vos te preguntás en el prólogo, creo, en las primeras páginas, te preguntás que querías indagar cuando lo escribiste, en algo que estamos todo el tiempo hoy pivoteando. ¿Cómo pasar al acto, no? Es decir, ¿cómo es posible que alguien de pronto vaya y mate a otro humano? ¿Por qué matan los que matan? Eso es lo que escribí en el prólogo y fue una de las preguntas motoras, si querés, del libro. En ese entonces hacía policiales, me especialicé en homicidios, ni bien empecé la carrera periodística. Te estoy hablando del año 92 en adelante, claro que sí. En el viejo diario La Prensa, después en el diario Perfil. Me apasionaba el género policial y poder reconocer esas tramas justamente, ¿no? Cómo alguien puede llegar a matar, pero específicamente Crímenes en Familia cuenta las historias de personas que en apariencia, o cuando le preguntabas a familiares y a conocidos, te decían, una persona completamente normal, la verdad que no puedo creer lo que pasó. Y hubo una convocatoria de la revista Todo es Historia para investigar un crimen en clave histórica, ¿no? Era un premio a la investigación histórica de un crimen. Y allí surgió la posibilidad de investigar el crimen de Lino Palacio, de reconocer qué había pasado, porque había sido muy impactante por ser una persona tan relevante de la cultura en la Argentina. Me acuerdo perfecto. Vivía en Callao, creo que 1008, ¿no? 1008. Esa zona de Callao. 1844, por ahí. De mucho movimiento, él mismo de una vida muy prolífica en cuanto a actividades. Un hombre muy importante, muy famoso, muy importante. Era un piso impactante, aclaremos que era un piso impactante. Yo estuve allí hace muchísimo tiempo, no me hagas acordar cuánto tiempo, por favor. Muy impactante. Y lo asesina Claudia. Claro, en realidad no fue una sola persona, exacto, y a su mujer. El tema ahí tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo es posible? No solo porque matan los que matan, sino porque además a alguien que en apariencia le ha dado tanto. Además se le habían robado, según tu libro. Todo lo que digo lo digo por leerte. Bueno, y la reconstrucción, de eso se trata también, ¿no? La indagación que te lleva a buscar en esos pliegues, en esos márgenes, en esas oscuridades, ¿no? En esas, si querés, marginalidades de la condición humana y que la verdad te lleva a indagar hasta en qué hora, por qué, con quiénes, de qué manera. Y así es como finalmente ese libro, que para mí terminó siendo un homenaje al género periodístico policial, claro que porque cierra 10 años de trabajo, ¿no? De otro que me acordé mucho era Dabouza. Sí, los hermanos Dabouza. Dabouza, en San Telmo, para ser más exactos. Todo lo que sé lo sé de tu libro y de la memoria de haber vivido la época, ¿no es cierto? Sí. Tu trabajo es excelente para mí, ¿no? Yo creo que se redite el libro. Tu trabajo es excelente. Porque, bueno, vos mostrás que era un padre tirano, complejo, que los humillaba. Ahora, como bien vos decís, nada justifica. Nada nunca. Y el crimen no paga. Eso es algo nada que aprendes. Nunca, digo, nada nunca. Primero porque para eso está la ley, pero aún así, hablábamos recién con Guillermo Martínez y con Pompeyo. Puede haber una instancia que alguien mate un hijo, bueno, para eso está la ley, no para que haga justicia por mano propia, pero digo, se podría explicar, no te digo justificar. Aquí no. Lo que ocurre es que si vas al plano de la explicación del por qué finalmente lo hizo, no tiene mucho que ver con lo que comienza en la apariencia. No solo ese caso, sino otros que están relatados,
cuando tenés la oportunidad de preguntarles. De hecho, hay uno que está contado en primera persona. ¿Cuál? Sergio McHardt. Claro, Sergio. Contá algo de esto. Que está contado en primera persona. Él tenía una relación con una tía con la que trabajaba en un estudio. Es más, él se va, yo le cuento a ella como si no lo escribió él, se lo cuento yo. Él se va del vínculo con el padre. Con el padre, que era muy malo. Así es. Para vivir mejor con la tía. Así es. Y después de todo ese diálogo, porque con él estuve hablando mucho tiempo, lo tengo que contar lo que escribí porque está recontrabotado. Es decir, no hay manera hoy de, claro, salvo que lo logres en alguna feria o alguien te lo preste, la verdad que no lo puedes ir a comprar. Entonces, lo puedo contar. Él termina reflexionando recién al final el daño que le causó una persona que era la que más lo había ayudado, cuando en realidad esas capas de odio se fueron cementando en su personalidad, pero a partir del vínculo con otra persona que era su padre. Es decir, hay algo que cuento en el libro que además tiene que ver con estas personas que cometen un crimen y por única vez en la historia de su vida, ¿no? Son las que se llaman ocasionales o primarias, y el libro termina reconociendo la distancia entre esa primera pregunta de ¿todas las personas pueden llegar a matar? A ¿en qué condiciones? ¿En qué contexto? Bueno, Mariano Castex, que falleció hace poco tiempo, me decía, todas las personas pueden llegar a matar. Y realmente es así. Yo comencé creyendo que realmente es así. No, bueno, todas no. Después terminás reconociendo los contextos, las historias, y lo que sí pasó en todos los casos que yo pude investigar es que había silencio. ¿Qué había sido? Silencio, que había silencio, que esos odios estaban sepultados, que no compartían con ninguna persona cuál era la realidad que estaban viviendo, y que muchas de ellas, la verdad es que todas, me dijeron que en la cárcel encontraban la libertad. Y vos podés decir, ¿cómo puede ser esa paradoja? Nadie en la cárcel puede encontrar la libertad. No, de hecho está sobre el final del libro está tu experiencia de entrar a una cárcel. Aparece, ¿no? Mi voz, sí. Y es muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Todo lo que decís de la cárcel. Que no tiene nada de positivo, porque la cárcel debería ser para poder reinsertar bien una persona y no cumple esa función. Condiciones infrahumanas. El libro también es una forma de dar cuenta de cuáles son las deudas que tenemos a 40 años de la recuperación democrática, ¿no? En ese entonces, es de 2007, hace muchos años que tiene este libro, pero seguimos teniendo las mismas deudas. Bueno, fíjate el tema de una mujer que hay en el libro, que es humillada brutalmente por su pareja. No solo de palabras, sino que él libre y alegremente le cuenta que se va 3 días con una novia, un amante, y ella cree que cocinando lo va a tener contento y que eso basta, y que bueno, finalmente me elige a mí, ¿no es cierto? Y bueno, termina matándolo. ¿No es cierto? Sí, ese capítulo hoy lo veríamos desde el lugar del amor romántico, porque ella construye una historia creyendo que no es. No, claro que no lo es, en lo más mínimo. La historia que ella cree estar viviendo tiene que ver con ese estereotipo de que él es el galán y que le lleva flores y que la conquista. Y ella misma me contó en su momento que estaba viviendo una historia de telenovela. Bueno, ¿cuánto podemos contribuir o no a las construcciones de esos estereotipos? Porque después lo que termina descubriendo es incluso cuál era la verdadera historia de esa persona, que la llegó hasta torturar, digamos, ¿no? Niveles de maltrato ya muy altos, y como parte de la investigación ella tenía muchas dudas porque había encontrado una caja donde había pasamontañas, había falsas identidades, y siempre había pensado que allí había algo vinculado con los 70, ¿no? Con la dictadura cívico-militar, y finalmente terminamos probándolo. Él había formado parte de... Sí, tuvo una condena menor, creo, por lo que leí. Bueno, se consideró como atenuante, sí, claro, se consideró como atenuante finalmente toda esa historia que ella había vivido de torturas, digamos. Pero justamente el caso de ella también, lo que me contaba es esto de no haber podido llegar a hablar con nadie en profundidad sobre lo que le estaba pasando, con lo cual el mensaje también del libro tiene que ver con eso, ¿no? Y ahora hay más recursos, ahora una mujer golpeada o atacada tiene otros recursos que antes no tenía, quizás, no sé, me parece. Sí, pero en el caso de todos, por cuestiones de género, como estamos hablando en este caso, o por otras cuestiones, creo que es fundamental que sepamos
que la palabra es la que nos lleva a alejarnos de ese acto inicial, ¿no? Vos al principio preguntabas, ¿cómo se pasa a ese acto? Bueno, en principio tratemos de poner en palabras las emociones y saber que siempre hay solución a los conflictos, que todos los conflictos tienen solución, porque lo que les empieza a pasar es que es una cuestión muy endogámica, ¿no? Se empiezan a encerrar en ese círculo de odio, de maltrato, de creer que no hay salida, no contarlo por vergüenza, por miedo, por el motivo que sea, y en ese silencio y en esa soledad es que se termina llegando a situaciones que obviamente yo no sé si es factible prevenirlas, pero sí cuanto menos saber que esa frase histórica, ¿no? Cuando hacemos policiales, el crimen no paga, realmente no paga, y es lo peor que te puede pasar. En el tema femicidio, quizás una mujer puede estar alerta a el primer desprecio, el primer empujón, ¿no? Me parece que hay más avisos algunas veces, ¿no? Si lo llevas a ese plan es interesante porque podemos pensar en las microviolencias. Exactamente, la microviolencia. En nuestras vidas cotidianas podemos detectar esas microviolencias, cuáles son los maltratos, cuáles son los impulsos, la voz que se va de tono, y eso efectivamente es un maltrato. El libro empezó, te diría que con un especialista en homicidios, que permanentemente estaba leyendo novelas policiales, pero que a mí me obsesiona la búsqueda de la verdad. Y te cuento en el prólogo que la realidad es mucho más rica que la ficción, que aun cuando tengamos imaginación extraordinaria, después la realidad supera cualquier ficción. Y en esa búsqueda, que aparentemente era solo del género policial, bueno, terminé siendo otra persona después de recorrer casi todas las cárceles de la Argentina, después de recorrer lugares que no quisieras estar, y después de hablar con muchas policías, investigadoras, criminalistas, criminólogos, con los familiares, con las propias personas. Y ahora estás en la universidad. Bueno, y ahora estoy en múltiples lugares. He sido la primera defensora del público y eso me ha llevado a tener una mirada distinta también sobre el trabajo del periodismo, de la periodista, del periodista, el grado de responsabilidad a la hora de hacer las coberturas. De hecho, en el libro aparece también en el prólogo cómo se van repitiendo los errores en la mayoría de las crónicas por la fiebre que causa el cierre en una redacción periodística, ¿no? Y cómo la falta de tiempo atenta contra la búsqueda de la verdad. Y en definitiva, cómo hay que tratar de tener una mirada crítica y de interpelar las crónicas que hayamos leído de las personas que más respetemos, porque en esa búsqueda posterior, la distancia, ¿no? Que también aparece como un elemento esencial, en la búsqueda posterior, ya fuera de ese vértigo, te permite ir reconociendo historias y realidades que en un principio creías que habían sido de una manera. La espectacularización sigue siendo hoy, bueno, ya en el ámbito de la era digital hablamos de los clickbaits, ¿no? Cómo se llama la atención, el morbo es uno de los grandes catalizadores, y se hace solo por vender. Entonces, ¿cuánto tenemos que modificar de la práctica profesional para poder hacer una contribución? Cintia Ottaviano, muchas gracias. Quiero que se reedite el libro, no sé qué tengo que hacer, pero muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. A ver, si no se reedita, ¿cómo haces para leerlo? Bueno, vamos a tratar de que se reedite el libro, porque de verdad te digo que es excelente. Tratemos de que se reedite, hablemos con una editorial, con la otra, que lo reediten. Terminó Otra Trama. Acuérdense del texto de Oscar del Barco, filósofo cordobés: no matarás. No matarás. Y también recordá que en la palabra hay violencia, y en el cuerpo a lo mejor un gesto mínimo también es violencia. También. Tengamos todo esto en cuenta y, por supuesto, sigamos apostando por la potencia de la vida, que a la larga es lo que nos mantiene vivos y, dentro de lo que se puede, un poco felices. Esto es Otra Trama. Regresamos en 7 días. Muchas gracias por elegirnos.